Hola, bienvenidos. Gracias al Señor que nos permite una nueva oportunidad para introducirnos en la verdad bíblica, la que libera a quienes al creerla el Señor trae esa oportunidad de cambios en nuestra vida. Pero también es la palabra que instruye, que nos muestra el camino, y sus parámetros son los que definen nuestro tiempo de inversión, acciones, qué creer y qué no creer, cómo avanzar o cuándo detenerse, saber la diferencia entre lo correcto de lo incorrecto, saber dónde nos movemos entre lo espiritual y lo carnal. Esto es lo importante de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos ustedes, quienes a través de las redes sociales están con nosotros. Les saludamos a los presentes, bienvenidos, y es un buen momento para superar nuestros distractores, elegir el lugar donde vamos a tomar este tiempo de estudio y definir ya lo que tienes a un lado para no estarnos poniendo de pie, para no salir, porque eso interrumpirá nuestro estudio. Así que les reiteramos que sus comentarios, sus aportaciones son bienvenidos. La verdad que apreciamos su interacción con nosotros, porque no se trata de un monólogo, no es cuestión simplemente de escuchar, es aportar, preguntar lo relacionado al tema, disipar dudas, y esto va a propiciar nuestro desarrollo y crecimiento. Si no disipamos una duda, va a ir acrecentándose, puesto que es un constante desarrollo, y el día de mañana lo que empezó con algo pequeño se convierte en algo enorme. Así que vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 19 y vamos a iniciar con el verso 8 al verso 12. Les comenté la semana pasada que este capítulo es demandante. Este capítulo nos va a confrontar con cuestiones que venimos practicando creyendo que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad estamos opuestamente en algunos momentos. Este capítulo, el Espíritu Santo, a través de Lucas, nos revela que hay condiciones que parecen que son tan comunes, y debido a eso nosotros fallamos en saber diferenciar los tiempos y momentos. Vamos a leer entonces nuestra palabra, y previo necesitamos, recuerden, la dirección del Espíritu Santo. Siempre una oración pidiendo revelación, como Pablo oraba por la iglesia de Éfeso. Que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Así que por favor, algunos de ustedes, vamos a orar. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Padre, como nos decía nuestro Señor Jesucristo, que gracias, enviarías al Espíritu Santo para que nos guiara toda la verdad. Amén. Bendito Dios, pedimos que tú también abras nuestro entendimiento para que podamos escuchar y podamos entender tu palabra, y también esa palabra nos transforme. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, permíteme leer los primeros versos, que es algo relacionado a la continuidad que iniciamos con los versos anteriores, donde la vida del Espíritu se convierte en una poderosa realidad. Y el tema de hoy es acerca de esferas en oposición. Es precisamente porque en este capítulo vamos a encontrar el lado anverso de lo que aconteció en aquellos 12. Ahora entraremos a otra etapa, pero es necesario, porque el Espíritu Santo va preparándonos. Si se han percatado, hemos venido a un avance, en una revelación progresiva, hemos venido ampliando el horizonte. O sea, el Espíritu Santo no nos lleva solo como un pequeño curso, va ampliando nuestro horizonte, va llevándonos cada vez más con mayor información, con revelación, con sabiduría, para seguir adelante. Así que permíteme leer entonces, verso 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, donde estaba en Éfeso, recuerden, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud,
se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Esta es una condicionante, gracias, que en el lenguaje bíblico llamamos hipérbole. Es una expansión o exageración de un término. Esa palabra la van a escuchar continuamente cuando estudien su Biblia. Hipérbole es una condición extrema, o sea, en abundancia de lo que las cosas representan. Bien, ¿qué estamos entendiendo entonces? A manera de introducción, todos los creyentes, aquellos que hemos reconocido que Jesús es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo vive en nosotros, estamos viviendo en 2 esferas simultáneamente. Aun cuando hoy el Espíritu Santo vive en nosotros, esta condición física no puede eliminarse. Es el vehículo, es el medio, es la envoltura donde tú y yo estamos. Pero esta envoltura física todavía contiene inclinaciones, deseos, y hay una lucha continua. Y la vida espiritual, que es la que debe predominar, es aquella donde nosotros estamos tratando de fortalecer, de alimentar para mantener el control sobre lo natural. Debemos recordar que la vida sobrenatural tiene la capacidad de absorber la natural, de mantener su hegemonía sobre lo físico, pero eso es en relación con nuestra comunión y relación que tenemos con el Señor. ¿Sí? Así que vivimos en 2 esferas donde se genera una gran cantidad de actividad de oposición. Es decir, hay una constante lucha entre la esfera donde tú y yo nos movemos, que es caminar con el Señor, y la esfera opuesta, que siempre tratará de impedir nuestro avance, nuestro crecimiento, y lo hará por cualquier medio posible, desde impedir bendiciones, desde colocar obstáculos, desde levantar contienda, desde oposición o un ambiente hostil. Tiene 1000 maneras el adversario de tratar de impedir que nosotros caminemos con Dios. De hecho, en ocasiones pareciera ser que nuestras personas más íntimas son las más férreas opositoras a nuestro camino con Dios. Así que debemos estar conscientes que cuando caminamos con el Señor, lo aceptemos, lo creamos o no, existe una fuerza opositora tratando de impedir que nuestra vida espiritual alcance madurez. Porque mientras nuestra vida no esté en ese contexto, es más susceptible de ser vulnerable, de que su fe no alcance una solidez en medio de las batallas. Bien, Pablo ahora está en Éfeso y a mí me sorprende lo que sucede. En primer lugar, necesito enfatizar una gran condición. Recuerdan que Pablo deseaba ir a Asia, pero el Señor le prohibió y lo colocó para ir a Macedonia y de esta manera ir hacia adelante. Bueno, ¿qué está sucediendo? Que Dios determina en su soberanía a quién enviar, dónde colocar, cuándo emerger y cuánto respaldo Dios va a dar. Recuerden, eso es en la soberanía de Dios. Él define a quién enviar. Él elige a sus siervos acorde a su propia voluntad. Pero Él siempre enviará a alguien que tenga un corazón dispuesto. Dios no va a enviarnos a todos simultáneamente al mismo lugar, porque el propósito del Señor es que lo conozcan y que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que a veces cuando decimos, cómo me gustaría ser predicador en la ciudad, y resulta que Dios no quiere que estés en la ciudad. A lo mejor Dios te va a enviar a otro lugar, y eso es muy importante, porque
es ahí donde entonces veremos lo que esta clase nos va a mostrar, que el respaldo divino está en relación con nuestra obediencia. Escúchame bien, el respaldo divino está en relación directa con nuestra obediencia y fidelidad al Señor. Es ahí donde Dios hará cosas grandes como Él se ha propuesto, porque es su voluntad. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿De acuerdo? Bien. Pablo, como era su costumbre, entra a la sinagoga en Éfeso. Pero qué tremendo. Por 3 meses no hubo una abierta oposición. Y ese era un récord, sin lugar a dudas. Yo creo que Lucas lo escribe 3 meses porque nadie había aguantado a Pablo tanto tiempo. La verdad, nadie había aguantado a Pablo tanto tiempo. Pero creo que lo que escribe Lucas es precisamente para darnos que había una mayor amplitud de recepción. Claro, los judíos siempre tendrían la oportunidad de un debate o de una oposición teológica, pero no habían llegado al clímax de una persecución o de generar amenazas o conflictos en contra de Pablo. De esta manera entonces vamos a encontrar que en Éfeso, una ciudad que se caracterizaba también porque era un centro de magia, de hechicería, de espiritismo, es algo que ustedes necesitan tener siempre. El antecedente cultural, histórico de un lugar es muy importante. Cada vez que lean Corintios, Éfeso, Colosas o las epístolas, el antecedente cultural histórico es muy importante, porque algunos aspectos son directamente ligados a su entorno local. Frases que en ocasiones para nosotros resultan difíciles, para ellos eran lo más normal, lo más natural. ¿Sí? Así que Pablo en Éfeso, a mí me sorprende, porque Pablo nunca entró bajo un contexto de enfrentar la idolatría. Y vaya que Éfeso era una ciudad idólatra. Pablo se propuso únicamente compartir el mensaje de la palabra, es decir, la palabra viva y eficaz tiene el poder de transformar, sin entrar en tantos argumentos. Pero Pablo invirtió 3 años en Éfeso. ¡Qué tremendo! ¿Dónde sabemos? Hechos 20, verso 31, es muy importante porque Lucas me agrada cómo escribe Lucas, es muy preciso, al fin médico, al fin doctor. Y él establece fechas, nombres, para darnos un contexto real de que estamos hablando de una realidad, que no es un supuesto, es una realidad. Alguien que tenga capítulo 20, verso 31, por favor. Por tanto, velando acordados de todo, que por 3 años de noche y de día, no cesando de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, dice Pablo. Y para nosotros debería ser como un gran asombro que invirtiera tanto tiempo en Éfeso. ¿Cuál era el propósito? Seguir compartiendo el evangelio y darlo a conocer a judíos como gentiles. Pero otro contexto era instruir, preparar y edificar la iglesia. Porque hemos dicho que Corinto tuvo un gran pastor que era Pablo. Éfeso tuvo a un gran pastor que era Pablo. Y en ocasiones no es quien está al frente, es el resultado de lo que escuchamos y lo que hacemos con lo que viene de Dios. Bien, Pablo, mencioné que en 3 meses no recibió ninguna amonestación, pero pasados 3 meses ya no hubo judío que lo aguantara. Y la oposición en ocasiones al inicio no es simplemente ya persecución, no, la oposición puede empezar por una tajante actitud negativa, necia, de no aceptar la verdad. Pero eso no implica que la verdad no continúe vigente, porque nosotros somos responsables de lo que decidimos. Así que el equipo misionero de Pablo no fue estático en Éfeso, ellos fundaron otras iglesias.
¿En dónde? En Colosas, Laodicea y Herápolis fueron 3 ciudades donde el equipo misionero fundó simultáneamente otras congregaciones, porque era el propósito evangelístico. Y hay algo para todos aquellos que les gusta decir que Dios los ha enviado. La prueba de todo ministerio es el resultado de la exposición de la palabra en la vida, en la conducta de las personas que están ahí. Qué impactante. Porque si no hay un cambio, una transformación, y no estamos hablando de que de la noche a la mañana, algunos son así, otros es un proceso prolongado de por vida, paso a paso, pero si la palabra que se predica no produce un impacto benéfico de transformación, entonces no es la palabra que Dios ha enviado. Porque la palabra es viva y eficaz, tiene el poder de transformar. Así que Lucas estaba mencionando que la labor evangelística de Pablo era enorme, porque todos los días estaba en constante servicio. Y eso es desgastante, sin lugar a dudas. Pero Pablo amaba la obra. Pablo sabía que había sido llamado con un solo propósito: compartir, enseñar y llevar a otros al mensaje del Evangelio. Una de las cosas que debemos admirar de Pablo es que él aprendió o desarrolló la capacidad de instruir a otros para que los otros también se movieran y llevaran el Evangelio a otros. ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante! Así que cuando fue la contienda, Pablo se mueve de la sinagoga a un lugar de un maestro llamado Tirano. Si tú ves lo que significa tirano, es soberano, pero Tyrannus es en griego. Era un salón de lectura de la filosofía griega donde se debatía, donde hablaban. Pero pareciera ser que tenemos algo en común con ellos. Pablo daba las clases diarias de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Era la hora en que la gran mayoría de estos efesios se iban a dormir, a descansar, porque era el momento de mayor calor del día. Tú y yo estamos a la 1 de la tarde. Cuando yo estaba viendo las horas dije, wow, tenemos mucho en común. En vez de irnos a dormir o quedarnos en casa, ellos iban a escuchar la palabra de Dios ahí en ese salón de Tirano. Desconocemos los detalles si Pablo seguía laborando, haciendo casas, o, como digo, por decir, para pagar en la renta del salón, o tal vez le fue prestado, no lo sabemos, pero el punto es que por 2 años consecutivamente tuvo un lugar en donde compartir, predicar y exponer el mensaje del Evangelio. Y no podemos más que asombrarnos que un hombre de la estatura de Pablo tenía una pasión enorme, un compromiso, porque tenía una vida de oración privada para posteriormente hacer públicamente la predicación del Evangelio. Eso cuesta, y tenemos que entender que, por ejemplo, en el libro de Colosenses, Pablo está escribiendo cuántas marcas llevaba en su cuerpo como resultado de ser un apóstol. Ser un ministro, no puedes tener 2 vidas, la privada y la pública. Wow. No es como los artistas, no es como los políticos, no es como aquellos que venden su imagen, que dicen, yo tengo mi vida privada también. No. Pablo sabía exactamente que ser un siervo del Señor es tener una vida en todo lugar de igual manera. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos uno en todo lugar, que no tengamos doble moral o doble vida, sino que seamos uno en el Señor. Bien, entonces, ahora algo importante, por lo cual, esta es la introducción que tenemos. Y vienen 2 versículos, 11 y 12, que hacen una gran revelación de lo que Lucas ha estado escribiendo. Los textos que vamos a leer es porque están relacionados con la subsecuente clase que tendremos, porque no creo que lo vamos a terminar
acerca de aquellos que son yo le digo los extortistas, porque vendían tortas y dejaron de vender tortas y eran extortistas, ¿verdad? Así que cuando eso acontece, lo que vamos a leer está directamente relacionado, es la preparación para el evento que más tarde encontraremos. Por eso el título son esferas en oposición. El enemigo siempre estará tratando de imitar, siempre estará tratando de colocar un conflicto para que nuestra capacidad de comprensión, de avance, de desarrollo, de establecer la voluntad del Señor no se lleve a cabo. Bien, este se llama el poder del nombre, versos 11 y 12. Vamos a leerlo, si alguno lo tiene en voz alta, por favor. Con voz de trompeta, así, pero fuerte, como si hubieran comido. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esto es algo inusual. Primero, este contexto es un preámbulo de lo que estamos viviendo y de lo que se vivió acerca de cómo fueron estas sanidades realizadas. Entraremos ahorita más adelante a ver si es real en el contexto de aplicable para hoy o solo fue por un breve momento. Tenemos que disipar primeramente que lo que estaba aconteciendo con Pablo era el resultado del respaldo de Dios de haberlo enviado para proclamar y predicar el Evangelio. Éfeso se caracterizaba por ser una ciudad con una gran influencia, donde las prácticas espiritistas se habían convertido en la mayor riqueza de esa ciudad. Es por eso que menciono que cuando leamos o estudiemos algo, el contexto o los antecedentes culturales históricos de ese entorno, de esa ciudad, nos proporcionarán razones por las cuales hay algo específico, porque no es lo mismo Corinto que Éfeso, no es lo mismo Colosas que hablar de otra ciudad. Cada una tenía su entorno, pero Éfeso era una ciudad donde las artes mágicas fueron el pan de todos los días. Ellos tenían una gran cantidad de instrucción, de libros, maestros, con un alto grado de inversión en estas artes. Debo mencionarte que Roma o la cultura grecorromana, para ellos era muy común, muy normal encontrar quienes hiciera conjuros, quien tuviera palabras para descifrar enigmas y aún para echar fuera demonios. Y mientras fueran más sofisticados sus métodos, eran más costosos, porque era lo novedoso. Eso es algo donde tú y yo estamos viendo hacia atrás, pero nos damos cuenta que el día de hoy es algo muy similar. El alto índice de demonismo, de prácticas espiritistas, son una realidad del día de hoy a la máxima potencia. No estamos hablando entonces de algo distinto. Puede ser la ciudad Éfeso, pero estamos hablando de Guadalajara y estamos hablando de cualquier lugar, que son las mismas condiciones que se mueven. Bien, el nombre por el cual Pablo estaba haciendo todas estas cosas es la expresión de identidad. El nombre es la revelación de autoridad y poder. En el Antiguo Testamento, o en esos años, cuando a una persona le colocaban un nombre, era a causa de características específicas que iba a tener o se iban a realizar. Y cuando alguien tenía un nombre específico, era porque era la esperanza de lo que iba a acontecer. Bien, en el nombre de Jesús tenemos entonces la oportunidad de asomarnos a algo más. Cuando hablamos de ese nombre, no es simplemente una descripción,
es la revelación de la deidad, es la expresión misma del el Señor para nosotros. Y en ese nombre está entonces nuestra comunión, nuestra relación y su respaldo para actuar o accionar acorde a su voluntad. Por eso Jesús declaró: lo que pidieran en mi nombre, yo lo haré. Jesús les había dicho a sus discípulos: hasta hoy nada han pedido, pero pidan en mi nombre y será concedido. Fue donde ellos aprendieron a orar, a pedir y a desarrollar su capacidad de valor para accionar y enfrentarse a la adversidad en el nombre de Jesucristo. Estos textos que vamos a leer están relacionados, reitero, con lo que sigue adelante, pero es el principio de autoridad. En Marcos 16, 17 y 18, Jesús declara y establece que es como el creyente debe accionar o se debe mover, cuál es su esfera de impacto. Recuerden, cuando alguien va en el nombre de otro, es porque tiene el respaldo, la autoridad delegada, y conforme a la voluntad de esa persona es como las cosas se realizan. ¿Vamos bien? Marcos 16, 17 y 18. Fuerte, por favor. Y estas señales seguirán al ver. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús está diciendo que hay una serie de características que van a ocurrir a los creyentes cuando decidan accionar en fe, pero la condicionante es que debe ser en su nombre. El comentarios. Jesús está reiterando que cuando un creyente... Regresamos. Una disculpa por la interrupción que Internet nos ha estado generando y nos corta, así que volveremos una vez más. La autoridad que Jesús confiere no está restringida a un sector o una jerarquía dentro de la iglesia. Jesús declaró que estas señales seguirán ¿a quién? Al que cree. En otras palabras, a un creyente nacido de nuevo es a quien el Señor le concede, le confiere que todas estas características van a acontecer siempre y cuando caminemos en su voluntad y lo hagamos en su nombre, es decir, para Él y conforme a lo que Él tiene por ahí. Efesios 1, 19 y 21. Recuerden, esta autoridad es para ti, para mí, el día de hoy. A veces, por no saber utilizar los recursos que Dios nos ha delegado o ya entregado, no tenemos una vida que vaya creciendo a causa de los conflictos que tenemos. Efesios, por favor. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Los quién? Los que creemos. Los que creemos. Adelante. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo que está aconteciendo en la declaración que se hace es que la autoridad que Jesús ha recibido del Padre, no la recibió por ser buen hijo. El alto precio pagado en la cruz del Calvario, su obediencia y su victoria sobre cada uno de sus adversarios, lo llevó a esa posición. Y a causa de esto, el Señor le dio un nombre que es por encima de cualquier otro nombre. No hay persona, no hay espíritu, no hay nadie que pueda usurpar un lugar de mayor autoridad que la que Jesús
no tendrá, tiene hoy. Por eso Jesús declaró: estas señales seguirán a quienes, a los que le creemos, porque Él es el conquistador, el vencedor. No condiciona su autoridad, sino que si aprendemos a usarla en su nombre, acorde a sus propósitos, el respaldo será. ¿Sí? Es lo que vamos a entrar. Adelante. Comentarios. Esto está desligando por completo a cualquier postura que se tenga, a cualquier personaje o en cualquier lugar donde a ciertas personas adoran, exaltan, le dicen el milagroso, le dicen el que hace prodigios, el que hace los que tienen peticiones difíciles, les cumple. No, nadie está por encima de esa autoridad. Por eso lo que vamos a estar viendo tiene que centrarse en la persona de Jesús. ¿Sí? Filipenses 2, 9 al 11, por favor. No por obras. 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están. Una vez más, subraya, en su nombre. ¿Ok? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ese es el Cristo resucitado y vivo, al cual tú y yo honramos, adoramos, servimos. Su autoridad, su esfera de autoridad es ilimitada en el universo, en la tierra, bajo la tierra. Es decir, aún llegará el día cuando todos estos seres malignos se postrarán y reconocerán que Él es Señor. Un buen día, cuando estemos tú y yo en su presencia, escucharemos a todo ser decir, aunque será demasiado tarde para ellos, porque eso es aquí, justo ahora, donde se reconoce que Jesús es el Señor. Escucharemos a esas voces decir que Jesús es Dios, y se postrarán, pero será demasiado tarde. Bien, ¿por qué estamos tocando este punto? Porque lo que acontece en Éfeso con el ministerio de sanidad de Pablo resulta que es una poderosa condicionante que en Éfeso era una realidad. La hechicería, el espiritismo y toda esta condicionante de sincretismo religioso se había mezclado de tal manera que todo les era común y no existía ningún impedimento para la búsqueda de lo que ellos deseaban. El Espíritu Santo hace una demostración de poder en medio de una ciudad donde el enemigo había colocado sus baluartes, se había trincherado espiritualmente hablando, a causa de haber tomado esa ciudad por rehén, por cautiva, por ser una evidencia de que ahí predominaban las fuerzas del mal, es decir, el ocultismo. Y qué tremendo que el poder del Evangelio tiene la capacidad de propagarse en medio de las más tremendas fortalezas del adversario. Ese es el punto de de estar conociendo el nombre de Jesús. Las fortalezas del enemigo han sido derribadas. Jesús lo declaró, y eso es muy importante. Acompáñame a Lucas, y este texto lo vamos a decir. Lucas 11, 21 y 22. ¿Qué estamos diciendo en esta observación? Que los milagros solo son un medio, mas no un fin. Y últimamente se han hecho los milagros el fin para que otros puedan disfrutar de lo que se tiene, cuando no es de esa manera. Además, lo que acontece en Éfeso mientras Pablo está haciendo la obra de evangelismo y de predicación, de sanidades, se ha convertido
en una evidencia para algunos de volver a practicar estas cosas, y es donde tú y yo necesitamos hoy colocarnos y disipar estas circunstancias. Lucas 11, 21, por favor. 11, 21 y 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Jesús está hablando de quien predominaba, quien tenía el imperio sobre la faz de la tierra. El adversario tenía en sus manos, y recordarán lo que dice en Lucas, porque todo esto te daré si postrado me adoras, porque a mí me ha sido entregado. Él había tomado lo que Adán había rechazado. Él se había adjudicado el imperio, la autoridad, el poder, las finanzas, todo. El enemigo tiene un alto grado de influencia. Así que Jesús está diciendo que había llegado la hora en que el adversario sería atado, vencido, derrotado y por consiguiente despojado de lo que un buen día él usurpó. Así que nosotros ya no tenemos que estar atando al hombre fuerte. Esto es algo que tú y yo necesitamos hoy colocar. Esa doctrina de atar al diablo es fuera de toda norma bíblica. Omar voltea a ver a Norma. ¿No? Esto es una práctica que se ha permeado en la iglesia y se ha instruido como si fuera una doctrina. Pero Jesús venció y derrotó. Colosenses 2, 14, 15 dice que públicamente Jesús mostró la derrota de estos principados y potestades en la cruz del Calvario. En otras palabras, estamos frente a un enemigo derrotado, mas no extinguido, pero ya no está en el contexto de ser atado, porque tú y yo no podemos atar a un ser espiritual. ¿Comentarios? Qué incongruente, ¿verdad? Vamos a atar al diablo. La única vez que el diablo va a ser atado es por 1000 años. Y eso el Señor lo hará. Qué tremendo. Jesús estaba entonces enseñando que el dominio ejercido por el enemigo y sus huestes perversas de maldad llegaba a su final. Es decir, ya no habría la misma habilidad para moverse, sino que ahora estarían bajo el contexto que la autoridad en el nombre de Jesús se iba a establecer. ¿Sí? Por eso Jesús hace énfasis en mi nombre o en su nombre. Así que nosotros tenemos la oportunidad de ejercitar esa autoridad cuando se presente una ocasión y hacerlo en el nombre de Jesús. A veces nos da miedo, ¿no? Lo haré no en el nombre de Jesús, porque ese es el poder que Dios nos ha dado. Bien, ¿qué dice entonces estos versos 11 y 12? Vamos a tocarlo, por favor. Otra vez. Ya tenemos todo el contexto de autoridad. 11 y 12 del capítulo 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Ajá. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los pañuelos y delantales de su cuerpo, y las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían. Wow. La palabra que coloca Lucas como milagros extraordinarios, nosotros lo tenemos que en ese contexto. Pero la palabra en griego que Lucas está utilizando, es inusual. En otras palabras, no es algo común, no es algo cotidiano, es algo que ocurre en un momento, en un instante y en un lugar específico. Tenemos que entender que el entorno de Éfeso se movían todas estas artes, como ellos la llamaban, todas estas prácticas eran conjuros. Bueno, regresamos a nuestra clase
y estábamos en el transcurso, para ustedes que están ahí, una disculpa otra vez, que se nos está yendo el internet. Yo estaba diciendo, pues ya internet, en el nombre de Jesús, ya no te vayas. Así que vamos a esperar que estas cosas sucedan. Bien, la aportación que estaba haciendo Omar al respecto quedó inconclusa, así que vamos a escucharle una vez más. Bueno, más bien en esencia es eso, o sea, que la parte esa asiática estaba muy influenciada pues por la magia, por la hechicería, Ajá. y desde tiempos muy antiguos. Entonces, que incluso llegar al Talmud, ¿no? Sí. En la parte de combinando la numerología, entonces varias Un sincretismo. pseudociencias Ajá. que estaban, que siempre estaban, y es lo que le ha pasado a Asia, y por eso fue tan frágil para que la iglesia cristiana no pudiera establecerse ahí y los musulmanes llegaran más fácil ahí. Sí, recordemos que esa área era el lugar donde la diosa Diana era, al igual que Artemisa. Entonces, estos cultos favorecían a todas estas prácticas, que más adelante veremos lo que hacían más en la ciudad. Bien, ¿qué estamos diciendo entonces? Lo que acontece en las sanidades que Pablo está realizando, hay aspectos que nos parecen un poco extraños o para algunos un poco ya familiares, pero la pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? Lucas dice que son milagros inusuales, es decir, no son cotidianos, no son los milagros de cada día, son aspectos que emergen por un momento, para una condición y un tiempo específico. ¿Qué sucede? Jesús también experimentó cosas similares, Pedro de igual manera. Y vamos a verlo, por favor, que es muy importante. Marcos 5, 28 y 29. Otro, Marcos 6, 56. Y otro, Hechos 5, 15, por favor. El Señor permitió el uso de algunos objetos como medios para lograr su propósito. Pero, reitero, no es algo cotidiano de una práctica. Debemos hacer, y ahorita lo vamos a ver, una diferencia entre lo que es permanente o que es doctrinal y aquello que fue ocasional, circunstancial, para un tiempo y momento específico. ¿Vamos bien? Porque debemos entender, y espero que ya vamos en un proceso de madurez, que vamos creciendo, darnos cuenta que el antecedente histórico-cultural de un lugar también es propicio para que Dios cumpla su propósito. ¿Qué estaba sucediendo? Omar estaba aportando que las condiciones espirituales de ese lugar eran precisamente lo que se practicaba. Y era obvio que había que contrarrestarlo de una manera mayor, con mayor fuerza, con mayor poder, para desterrar todo aquello que se tenía como una aspiración o lo sublime. Marcos 5, 28 y 29, por favor. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquella mujer tenía un conflicto por 12 largos años. Su fortuna se había invertido en doctores y no lograron sanarle. Pero un buen día escuchó hablar de Jesús. Y ella tuvo fe. Aunque no tenía una fe sólida en el contexto bíblico, pero tenía fe, y ahí es donde empieza la aventura. Ella tenía fe de saber que era posible que el origen de su enfermedad desapareciera si tan solo se acercaba a Jesús y tocara el borde de su manto. No encontramos nunca, y eso por eso es la clase de hoy, no encontramos nunca a Jesús incentivar algo similar a este aspecto. Jesús nunca incentivó jamás que esto pudiera acontecer.
simplemente fue que la presencia y la llenura del Señor, aún a través de su ropa pudo fluir ese poder. ¿Ok? Pero no es la ropa. La ropa no tenía ningún poder. Es el Señor y la fe de la persona que hace posible estas cosas. ¿Vamos bien? 6:56, por favor, de Marcos. Y donde quiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Es la misma condición. Jesús nunca quiso ser conocido como un sanador, Él siempre trató de ser conocido como el Mesías. Pero en su misericordia acontecen estas dos condicionantes, pero no es la prioridad. Recuerden, es por un momento específico. Pero ¿qué con la que sigue de Hechos? Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Cómo? O sea, qué increíble. Recuerden, Dios utilizó a un vaso lleno del Espíritu Santo, en otras palabras, el Espíritu Santo a través de esos vasos, propiciando un poder, derribando todo aquello que era contrario, y permitió que aún esa sombra pudiera ser un medio, no la fuente. Recuerden, es muy importante. ¿A qué vamos? ¿Por qué es este punto? Porque cuando Pablo está predicando, él hace algo inusual. Nosotros le llamaríamos bandas secadoras de sudor, porque era lo que hacía. Él se secaba el sudor con esas cosas. Y algunos tomaban estas prendas para llevarlas a quienes estuvieran enfermos. La Biblia no solo menciona o nos dice que eran de Pablo, pudo haber sido de las mismas personas, porque yo no creo que Pablo tuviera tantas garras ahí en las manos, va vendiendo ropa de segunda como para tener tanto ahí, tantas pacas. Era obvio que debería ser prendas de las mismas personas que iban y tocaban quizás a Pablo, o Pablo las tocaba o le quitaban el sudor, y eso sería un medio para propiciar que las personas no presentes, al ser llevado ese trapo o esa ropa, tuviera un poder, es decir, un impacto sobre esas personas para sanar. Pero no solo eso, algunos eran liberados de demonios a través de la misma condición. Ahora, la pregunta es, no podemos dudar que Dios no hiciera eso. La pregunta es para nosotros, ¿realmente esa es una práctica que nosotros debemos imitar o solo fue ocasional para ese tiempo y momento para desvirtuar toda la hechicería y las prácticas de magia y ocultismo que se tenía en esa ciudad, y era para contrarrestar, para derribar todo lo que, o los argumentos que la gran mayoría tenía? ¿Qué es? Este es el punto. Los medios que Dios usó no tienen el poder. Dios es la fuente. Las personas eran sanadas en el poder de Dios, en el nombre de Jesús, y porque tenían fe. Pero ahí debemos entonces hacer algo, una diferencia permanente. Lo que es un hecho único y no una doctrina a la cual debemos seguir, practicar, instruir y enseñar a las generaciones. Qué tremendo sería que quienes hacen conjuros, ¿por qué su sombra no sana a las personas? Si es que fuera el caso. Nunca vamos a encontrar este evento dos veces en toda la palabra. Nadie más. Esa fue la única ocasión en que Pedro
el Señor permitió que aconteciera. No hay otra. No hay algo que se vuelva repetitivo como una doctrina que se debe practicar. Pablo, al utilizar todos estos, ¿cómo diríamos? Los delantales, nosotros los conocemos, pero para ellos era aquello que pudiera secar su cara del trabajo arduo. Las toallas también se usaban a manera de refrescar. Mira, a veces me resulta fácil. Hace muchos años, viendo un concierto de Elvis Presley en Hawái, precisamente, donde era una ciudad con tanto calor, él está usando una gran cantidad de mascaras. Se seca la cara y las mujeres ¡ah! Y se las arrebata, ¿no? Y se quedan con eso porque sabían que era de él. O sea, ¿era algo que se iban a llevar a él? No, simplemente era algo que le pertenecía, que se había secado el sudor y para ellas tenía un valor emotivo. Lo que estas personas hicieron con Pablo fue creer que lo que él había tocado le transmitía un poder que iba a trascender y entonces los milagros iban a suceder. Pero no era la magia, reitero, no era la condición que se enseñaba o se practicaba en Éfeso. El Señor permitió porque era la única manera de contrarrestar, derribar, destruir lo que los efesios practicaban. Cuando esto acontece, lo vamos a ver más adelante, se convierten muchísimos practicantes de estas artes mágicas. Porque se percataron que había un poder superior que no podía ser duplicado. ¿Qué sucedió con los magos de Egipto? Al principio duplicaron las primeras plagas, pero posteriormente quedaron en el anonimato. ¿Y por qué las plagas? Porque Egipto tenía cada uno de esos dioses donde el Señor confrontó a sus deidades y las derrotó públicamente. Qué impactante cuando te das cuenta. O sea, no fueron simplemente porque se le ocurrió al Señor, era porque la esencia de Egipto y su idolatría, que consistía precisamente en cada una de esas plagas que el Señor colocó, es porque era la vida cotidiana de la ciudad. Y cuando el Señor confronta y los derriba, destroza sus argumentos, no había otra más que aceptar que había un poder superior. ¿Sí? ¿Comentarios? Sí. Creo que de aquí viene la importancia de ser llenos del Espíritu, porque no hay métodos humanos que nos hagan decir, es que esto tienes que hacer para predicar o este milagro tiene que sucedernos, sino que sea el Espíritu que nos guía según el entorno donde nos desarrollamos, como decía Omar. Me acordaba de una película que se llama Punta de Lanza. Cuando llegaron los misioneros, los del lugar no entendían, si mencionabas cualquier dios, era matarte y cometían muchos pecados y muchos crímenes. Y se me quedaba muy grabado que la forma primera en que empezaban a predicarles era, ok, a tu dios pluma, a Dios no le gusta que mates. Y entonces empezaban a transformar su vida para ya conocer al Dios del evangelio de los misioneros que iban, ¿no? Entonces, lo que entiendo y lo que comprendo de esta acción es que necesitamos del Espíritu para que nos guíe y nos diga cómo hablar, cómo conducirnos en donde estemos para que sea efectiva la predicación de la palabra y no un método aprendido. Eso es bueno. Ahora, lo que tenemos que disipar es, ¿debemos duplicar esas acciones como una doctrina? ¿O debemos entender que solo fue por un breve instante que Dios permitió esos momentos para mostrar su poder, su grandeza, su deidad sobre lo que en Éfeso se practicaba? Esto significa entonces que no es una doctrina que debe de repetirse, porque una concepción errónea de estos momentos ha propiciado una enorme derrota a la iglesia y en una esclavitud acerca de
dependencia de objetos rituales, como si fueran talismanes. La venta de telas, la venta de artículos, se ha convertido en algo tan normal en la iglesia que pocos levantan la mano. Por ejemplo, tenemos una señora del DF que vende cuadros que ella pinta. Y dice que si tú tienes un cuadro de ella es porque te llevas la unción del Señor a tu casa. Que vas a estar libre de toda influencia del maligno porque ahí está el Señor. Y yo, así o más hechicera. O sea, ¿por qué? Porque esto que ella leyó lo está usando para sus propios fines, no para entender la verdad bíblica que acontece. Hoy escuchamos, y máxime ahora, algunos evangelistas, en internet, cuando están orando, pidiendo dinero, hacemos una oración especial por usted. Y wow, envíenos $200, claro, hasta 300, contarle que ore por mí mejor, ¿no? Y cómo no, a veces ponga la mano en la pantalla y ore conmigo y el Señor lo va a sanar instantáneamente. Siente el fuego de Dios, una electricidad recorriendo su cuerpo. Y ¿se dan cuenta que este es el problema al que estamos hablando? Sí. Bueno, pero eso es una iglesia cristiana, no sé, o sea, la iglesia católica, que es así, la más antigua, pues, Ajá. siempre la jerarquía católica siempre buscaba una manera, pues, de poder generar recursos. O sea, cuando pierden con Jerusalén, porque las idas eran a Jerusalén y en el camino ganaban muchísimo dinero. Ah, sí. Porque se iban armando pueblitos, ¿sí? Cuando les cierran... Tetzel se apellidaba, Tetzel. Pues, se va a inventar la primera en España, el Camino de Santiago. Se supone que alguien dijo, aquí se murió Santiago, aquí están sus restos y aquí vamos a hacer milagros. Cuando les funciona eso, de ahí a partir, o sea, aquí está la espada de Cristo y aquí están los clavos de Cristo y aquí está la cruz y aquí está la trilla, ¿sí? Se les acabaron las cosas. Entonces empezamos con los santos. Entonces aquí está el zapato de San Isidro y aquí está la uña de, ¿sí? de San Ignacio. Entonces, y de ahí partían para crear las catedrales, para crear, ¿sí? y para tener a la gente coaccionada, ¿sí? ¿sí? Y machucada mentalmente, pues, porque si uno empieza a escuchar esto, pues dice la palabra extraordinarios. Sí. O sea, no eran ordinarios, fue una parte extraordinaria. Así es. En un momento, ¿no? De ahora, Entonces, y el problema es que eso les funcionó para hacer reliquias religiosas. Esa es la venta de reliquias. La iglesia cristiana está inundada de condiciones de esta naturaleza. Por ejemplo, hace años había un predicador, no recuerdo el nombre ahorita, yo creo que ya partió con el Señor, si es que se fue con el Señor. Él siempre hacía, nosotros tuvimos una campaña evangelística enorme, Dios se manifestó, y si usted me envía una cantidad de dólares, le vamos a enviar un pedacito de la carpa para que le traiga en su cartera y Dios le va a bendecir. Mi esposa está riendo. Y le va a bendecir y le va a prosperar, así que traiga en su cartera este pedacito de la lona. Y ¡wow! Imagínate, confiriéndole a estas cosas una autoridad, un poder, una influencia. Ese es el problema. Que la ignorancia y aunado a quienes conocen y aprovechan el error de otros para hacer ellos su mercado. No se diga oraciones, no se diga agua o aceite. El aceite de la unción, el aceite traído desde Jerusalén directamente de las olivas que pisó el Señor. De ahí lo paremos y wow.
Y te das cuenta que todo eso es una mercadería. ¿Por qué? Porque al utilizar este evento inusual, único, tengo que subrayar esa palabra, único, por inusual fue único, no podemos hacer de este evento una doctrina para continuar una práctica que solo es lucrativa. Lucrativa para quienes la practican y en pobreza para los que dan. Como esa misma señora está en una predicación diciendo, vamos a pegarle en lo más duro al Dios Mamón, o sea, la riqueza. ¿Quién tiene $1,000 para pegarle en la cabeza? Paradero. Y digo, ¿cómo? Y se para una persona y dice, no, ahorita estoy hablando de los de 1,000, al ratito de cantidades más baratas. Y, oiga, no, después. Y resulta que era un cheque que quería dar por $1,000. Ay, perdón, es que no me dijo. No puedo creer. O sea, estamos hablando que este contexto se presta para continuar negociando, generando una riqueza como resultado de extraviarnos en los caminos del Señor. La venta de indulgencias, o sea, la venta de todo. Es más, hasta se vende las catedrales, quien las compre a crédito, no hay problema. Hoy, ropa que algunos usan o pueden colocar su mano y el Señor te va a dar el milagro que tú esperas. Envíame el dinero y por correo te llegará. Y digo, no puedo creer. O sea, esto es algo que no es grato, no es popular, pero necesitamos parar estos traficantes del templo. Son mercaderes de almas, mercaderes reales, que utilizando una palabra le tergiversan para sacar provecho. El punto que tú y yo tenemos entonces no es una doctrina que debemos propagar, practicar. Jesús no enseñó que deberíamos hacer este tipo de acciones. Pablo se secaría el sudor o Pablo tocaría una prenda y al ser llevada causaría un efecto. Pero eso fue un lugar específico en toda la historia. Nunca más Pablo vuelve a repetir este evento. Nunca más. ¿Por qué? Porque Pablo entendió precisamente que solo era para la ciudad de Éfeso y no fue una práctica que se constituiría como una doctrina a seguir para enriquecerse ellos. ¿Comentarios? Wow. Estaba leyendo el libro de Hechos, en el capítulo 8, hablando de la ignorancia de Samaria en aquel tiempo. Ajá. Dice así, Hechos 8, verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algo grande. Esa palabra, engañado. Y luego dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Wow. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Este es el punto, pero llegó Felipe el evangelista. Ese sí era evangelista, no era evangelista. Ese sí era evangelista. Y el respaldo y el poder de Dios estaban ahí. Simón el mago establece una doctrina que se llama la simonía, la venta de los dones. Pero aquí, en lo que estamos hablando, es el lucro de las personas con artículos que se le confieren algo religioso. ¡Qué tremendo! Por eso algunas personas utilizan ciertas cosas, se visten de cierta manera porque creen que eso les va a dar poder. No vayamos lejos. Muchos dejan su Biblia abierta en el Salmo 91 todas las noches.
Pues si la Biblia no es mágica. Dice, ¿qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en ti confiaré. Y sigue, ¿no? Pero la utilizan a manera de talismán. Yo abro la Biblia y nada se va a acercar. ¿Sabes que los hechiceros también leen la Biblia y la tienen abierta? Y en ese mismo salón. O sea, sí. Yo me acuerdo que cuando llegamos a la iglesia estábamos aprendiendo a orar y hubo una persona, que obviamente ya no está, que nos decía, no, mira, pues ora a Dios, tú en todas las noches pues puedes pedir esto y pones un vasito con agua en la luna, que no sé qué. Ándale. Entonces puede parecer un poco o hasta muy espiritual, ¿no? Porque le estás pidiendo a Dios, estás orando a Dios, pero cuando mezclas esas cosas, y no nos pidió dinero, nos lo dijo de gratis, es porque al final lo que el diablo busca es distraerte, y aunque éramos muy nuevos, hay algo en ti que te dice, no, o sea, exacto. no está bien, porque al final nosotros que conocíamos un poco de ese mundo, decías, ¿cómo voy a llegar a algo que es igual? O sea, ¿por qué Dios va a ser igual a esto que yo sabía o había visto antes? Bueno, para que se percaten que esto es una práctica que se ha introducido y en algunos puede ser, es que de buen corazón no es suficiente. Un buen corazón también se pierde. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que concluir para irnos? Lo que aconteció con Pablo no puede ser repetido, no debe ser enseñado, no debe ser practicado, no debemos colaborar con los traficantes del templo ni con los vendedores de condiciones religiosas. Le vamos a vender una medalla que trajimos de Israel, puesta y hecha en el monte de los olivos y... ¿Ok? Exactamente, ¿no? Así que, si esto es el indicio de una propagación de mercaderes a causa de querer consolidar su mercado con estos textos, debemos entonces decir que están totalmente erróneos, equivocados y tergiversando la palabra de Dios. Ellos dándole otro sentido en vez de la verdad genuina que conocemos. Diferenciemos entonces eventos únicos, como lo dice Lucas, milagros extraordinarios, es decir, inusuales, es única vez, nunca más se volvieron a repetir. Nosotros debemos aprender que eso fue para un tiempo y un momento específico, pero una doctrina es lo que se practica, lo que se enseña y debemos continuar adelante. Por ejemplo, la doctrina de imposición de manos, la doctrina de orar por los enfermos, la doctrina de proclamar el nombre de Jesús, eso es lo que sí podemos hacer, pero no entrar en estas condiciones. Hoy tú y yo tenemos claridad para darnos cuenta que quien asume estas posturas son... No solamente podemos decir que son negociantes, yo creo que lleva otro contexto espiritual que a lo mejor me voy a ver mal diciendo que son hechiceros o brujos, porque en realidad no pueden hacerlo de otra manera. En la calle tú ves una gran cantidad que dice trabajos garantizados, atamos y desatamos y le hacemos todo para que usted tenga éxito. ¿Y qué crees que van a hacer? Llévales una prenda de alguien, llévales la foto de alguien, ¿y qué crees que va a suceder? Lo mismo. Así que no nos inclinemos por creer que como son alguien que comparte una verdad, si es que es una verdad, no compartamos ese punto. No es una realidad. Nada puede usurpar el nombre del Señor. No hay lugar, no hay objeto, no hay ropa, no hay pintura, nada que pueda sustituir la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Para irnos, comentarios. Son los saludos, hermano Gámez, Alfonso de Puerto Rico, y
Saludos, gracias por sus comentarios. Hasta Puerto Rico también, el DF, aquí en la ciudad. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar compartiendo ahora. Así que tengan mucho cuidado con los vendedores del templo. Que el Señor los echó fuera y hoy los queremos nosotros meter. ¡Qué incongruencia! El Señor los condenó y nosotros los queremos bendecir. El Señor se enojó y nosotros estamos tan contentos con ellos. No puedo creerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos un arraigo. Y gracias a Dios por ustedes, que el Señor nos está permitiendo escudriñar la palabra y enraizarnos en la verdad para no caer en esas prácticas que un día fueron muy dañinas, como hasta el día de hoy lo son. Bien, vamos a dar gracias. Permíteme orar y agradecer a Dios por sus bondades. Padre, te damos las gracias, porque a ti te ha placido revelar tus secretos a aquellos que buscan tu rostro. Entendemos que estamos en ese proceso de crecimiento, de una revelación progresiva, de conocerte más, mi Dios, y evitar aquellas cosas que no son gratas delante de tus ojos. Sabemos que a ti te agrada la verdad, porque es la que liberta y hace posible lo imposible. Señor, sigue bendiciéndonos a todos aquellos que estamos a través de las redes sociales como presentes, a crecer y a continuar enfocados en agradarte, en servirte y adorarte. Recibe la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.